Bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestra sesión número 7, estándar número 7, y vamos a iniciar con esto. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, eso es lo que nos solicitan a nosotros dentro de, digamos que esos requisitos mínimos para poder suministrar la información ¿a dónde? Al Ministerio del Trabajo. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer un recorderis aquí de la estructura de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién recuerda esa estructura? La hemos tenido varias veces por ahí en algunas sesiones. La estructura de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién por ahí la recuerda? ¿Quién tiene ese recuerdo del año pasado? Buenos días, ingeniero. Ahí entra lo que son los 7 estándares mínimos que tenemos que manejar nosotros en cuanto al sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, ¿verdad? Entra, sí, digamos que ese es el fin, ¿cierto? De la estructura. Sí, porque Entonces, lo primero es tener el representante, o sea, el ingeniero, que es el estándar número 1, ¿no? La carta que exacto. se nos mandó, que tocaba firmar, que tocaba Exacto. devolver. Listo. Eh, Entonces, bajo todo eso, como nos dice la compañera Blanca Lilia, para llegar a esos estándares mínimos, ¿cierto? Vamos a tener pues que realizar unas actividades puntuales. Entonces, miremos lo que dice acá. La estructura como tal de la seguridad y salud en el trabajo o del sistema de gestión como tal nos dice que es netamente prevención, ¿no? Todas las actividades que realicemos dentro del sistema de gestión, dentro del ciclo 2025, va a estar enfocada a la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral. ¿Listo? Ahora, vamos a tener que tener unas herramientas para poder llegar a ese fin. ¿Sí? Uno que es prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral y obviamente ir cumpliendo con nuestros estándares mínimos, pero con unas herramientas. Entonces, estamos hablando de seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva y del trabajo, ¿vale? En seguridad industrial, ¿qué vamos a ver acá en nuestro ciclo 2025? ¿Qué vemos en seguridad industrial? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Recordemos que No, señor. la seguridad, perfecto, no hay problema. Para eso estamos haciendo el recorderis y por eso estamos acá todos. La seguridad industrial, estamos hablando de todo lo correspondiente a la seguridad o al establecimiento, ¿sí? ¿Cómo tengo mi parte locativa? ¿Cómo tengo yo, o si tengo yo mi extintor, mi botiquín, mi detector de... Ingeniero, qué pena una pregunta. Eso Señora, tiene que cuéntame. ver con las inspecciones que uno hace, porque yo ya la hice Exacto, este año. Ah, bueno, tal señor, cual. sí, sí. Ahí vienen las Sí me acordé. inspecciones. Entonces, dentro de la matriz de riesgos que ahora se las presento, la matriz de riesgos va a tener una identificación de peligros y evaluación de riesgos, y para ello, digamos, identificamos un riesgo locativo. Entonces vamos a ir a ejecutar una acción, ¿cierto? Entre ellas son temas de inspecciones. Sí, es un tema preventivo. La inspección yo la hago para que, digamos, hacer una revisión, ¿cierto? De mi establecimiento, de mi botiquín, de mi extintor, ¿cierto? Si están en óptimas condiciones. Entonces yo prevengo. Ah, no, es que en la inspección me salió que está mal, no sé, la presión del extintor. Ah, pues yo qué tengo que hacer? Pues mandarlo a arreglar. ¿Cierto? Entonces las inspecciones son netamente preventivas, por eso les comentaba que todo lo que se realice en seguridad y salud del trabajo es prevención, somos prevencionistas. ¿Prevencionistas en qué? Pues en accidentes y enfermedades de origen laboral. ¿Listo? Entonces en seguridad industrial estamos hablando de extintores, botiquines, el tema locativo, si está en buenas condiciones, brigadas de emergencia, elementos de protección personal, ¿cierto? También lo estamos viendo en seguridad industrial. En higiene industrial ya estamos hablando más un tema de, digamos que el ambiente donde yo me muevo normalmente, ¿cierto? Yo estoy en mi droguería y ¿qué me puede causar el ambiente a mi salud?
Estamos hablando de vibraciones, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de confort térmico, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar a evaluar ese tipo de cosas. Ahora, medicina preventiva del trabajo, estamos hablando de todo el tema de capacitaciones, entrenamientos, el tema, por ejemplo, de exámenes médicos ocupacionales, que es uno de los estándares que tenemos que cumplir acá dentro de los estándares mínimos, ¿cierto? Entonces, son actividades de prevención, ¿cierto? Ah, no, es que yo me hago chequeos médicos con mi EPS cada 3, 4 meses, semestralmente. Esas son actividades. Son actividades de medicina preventiva y del trabajo. ¿Listo? Entonces, obligatorio el examen médico ocupacional que lo realiza ¿quién? Un médico ocupacional. Quiere decir que si ustedes están en este punto, en estándar número 7, quiere decir que ustedes ya tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, hasta matriz de riesgos completo. Ya de aquí en adelante, pues, ¿a dónde van a pasar? Si ustedes ya ingresaron a lo que es plan de emergencia, pues van a pasar a un tema de autoevaluación, o van a pasar a un tema de reinducción, o van a pasar a un tema de seguimiento. Para las personas que están en seguimiento, en el equipo, o en el grupo, o en el salón de seguimiento, pues vamos a tener un plan de trabajo diferente. ¿Por qué? Porque los de seguimiento ya pasaron por todos los estándares, ya pasaron por autoevaluación, ya pasaron por reinducción, ya pasaron por plan de emergencias, y tenemos que hacer otras actividades puntuales porque ya vamos a tener una evolución a nuestros sistemas de gestión. ¿Listo? Entonces, si ya vamos a pasar al grupo de seguimiento, vamos a tener claro lo que es riesgo y peligro, que es el tema del día de hoy. ¿Listo? Bueno, ya teniendo un poco más claro el tema de la estructura, recordemos que todo esto está soportado por el Decreto Ley 1072 del 2015. Ustedes lo pueden descargar en internet, y lo mismo la Resolución 0312 del 2019. Listo, eso está a la mano, ustedes pueden descargarlo, pueden leerlo, y ahí nos va a dar obviamente muchas más luces para lo que nos está solicitando el ministerio. ¿Listo? Bueno. Identificación de riesgos y peligros. Vamos a tener acá, ustedes yo creo que ya la deben tener supremamente clara, ¿cierto? Los que de pronto hasta ahora iniciaron en este grupo, pues vamos a hacer el repaso y a enseñarles, obviamente, pero recordemos la imagen. A ver, ¿cuál de las dos imágenes es riesgo y cuál de las dos imágenes es peligro? A ver quién se arriesga, o quién tiene el conocimiento para decirnos cuál de las dos es. Riesgo es quererse meter al mar, y peligro es cuando ya se metió. ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? ¿Cuál de las dos imágenes es riesgo y cuál de las dos imágenes es peligro? Buenos días, ingeniero. Yo diría que la segunda imagen. La segunda imagen quiere decir la naranja. Sí, señor. Correcto. ¿A qué es? Es ¿Riesgo o peligro? Es peligro y riesgo. Es peligro. Ingeniero, la primera, el azul, es el riesgo que está el tiburón ahí. Y la naranja es el peligro, porque está ya acechando al paciente, dicen. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Ingeniero, la Señora. naranja es el peligro y la azul es el riesgo. Listo, ya vamos ahí con varios con el mismo concepto. ¿Quién más? ¿Quién tiene el concepto diferente? Pues para mí sería la naranja el riesgo, porque ya se arriesgó, ya lo tomó. Y en cambio la otra es el peligro, que no puede meterse, es como una advertencia. Listo. Bueno, vamos aquí a aclarar y volvamos a retomar los conceptos. ¿Listo? El peligro está en el ambiente. El peligro está ahí, ¿cierto? Si yo tomo el riesgo de interactuar con el peligro, ya es una decisión, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el peligro está acá. El peligro está allá en el océano, en el mar. Está el tiburón, ¿cierto?
y yo asumo el riesgo en el momento de nadar con el tiburón. ¿Listo? Entonces, ¿qué riesgo tomo yo al nadar con el tiburón? Que se lo coma. Que me coma, que me muerda, que me lastime, ¿cierto? Entonces, pasémoslo, esta analogía, pasémosla a la vida laboral. Yo acá siempre les doy el ejemplo del vidrio que está roto en la vitrina. Si yo meto la mano en ese momento, ¿cuál es el riesgo y cuál es el peligro? Vidrio roto en la vitrina. El riesgo es saber que está roto y no repararlo, y el peligro es seguir trabajando con el vidrio afectado. Entonces, exacto, entonces tenemos el peligro en este caso es el vidrio roto. El vidrio roto está ahí, ¿cierto? El riesgo es lo que nos dice la compañera Joana. Trabajar con ese vidrio roto en la vitrina. ¿Qué riesgo tomo yo al trabajar con ese vidrio vidrio roto en la vitrina? ¿Qué riesgo tomo yo? Cortarse, herirse. Exacto. Entonces ahí vamos a empezar a identificar los peligros de nuestras droguerías. Por ejemplo, no es que en mi droguería tengo un cable pelado que me conecta, no sé, el computador, ejemplo, y tengo un cable ahí pelado. Ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo del cable pelado? Que le pase corriente. Exacto. Entonces, Corto. peligro es lo que nosotros identificamos que es lo que está mal, ¿cierto? La falla, la condición insegura. O digamos, pueden haber aparatos peligrosos o pueden haber cosas peligrosas dentro de mi establecimiento. Por ejemplo, unos tacos de emergencia, unos tacos de energía, perdón. Eso es peligroso, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues le pongo señalización, le pongo por ahí la tapita que no estén expuestos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que empezar a identificar el peligro para poder evaluar el riesgo. ¿Qué me puede pasar a mí con respecto a ese peligro? ¿Listo? Por ejemplo, en plan de emergencias uno habla mucho en cuanto a lo que es el ambiente o no, o dónde está ubicada mi droguería. ¿Será que el sector es peligroso? Si el sector es peligroso, ¿qué me puede llegar a pasar a mí? Por ejemplo, o al establecimiento, si el sector es peligroso. Que nos roben. Exacto, ya estamos hablando de que hay un riesgo de que nos roben, de que nos atraquen, ¿cierto? De que me lastimen. Entonces tengamos en cuenta eso. El peligro es lo que está en el ambiente, ¿listo? Lo que yo normalmente o de pronto yo pueda identificar que está mal, ¿cierto? Una condición insegura, un objeto que esté en mal estado, eso es peligroso. Ya el riesgo es el que yo tomo al interactuar con ese peligro. ¿Listo? Entonces, por eso, más adelante vamos a ahondar en este tema. Entonces, miren lo que dice aquí en la parte, digamos que teórica. Entonces, tenemos acá, un tiburón en el mar es un peligro y nadar con un tiburón es un riesgo. ¿Listo? Yo tomé el riesgo de interactuar con el peligro que estaba ahí en el ambiente. Entonces, miren acá. Peligro. Se define como peligro cualquier fuente, situación. Miren también, hasta un acto. Hay gente peligrosa, ¿cierto? Con un potencial de producir un daño en en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven estos pictogramas o esta señalización, pues, qué nos va a querer decir? Venga, eso es peligroso. Lo que les comentaba, los tacos de energía son peligrosos, por eso tienen su señalización. Si no lo tienen, si ustedes identifican que su establecimiento tiene los tacos, pero no está señalizado, hay que señalizar. ¿Listo? Hay que señalizarlos. Entonces, eso es una acción preventiva o con respecto a este peligro. ¿Listo?
Ahora, ese pictograma que está acá, ¿qué significa? ¿Qué me dice ese pictograma? El último a la derecha. Tema de como de venenos o algo así. Sustancias peligrosas, sí, señor. Entonces, si yo veo eso, quiere decir, venga, si yo voy a interactuar, si yo voy a asumir el riesgo de interactuar con esa sustancia peligrosa, pues, ¿qué debo hacer? Debo primero conocer qué sustancia es, ¿cierto? ¿Qué peligros tiene esa sustancia o qué daños me puede causar a mi salud? ¿Dónde encontramos esa información? La información de las sustancias peligrosas o de los químicos o las sustancias químicas. ¿De dónde encontramos nosotros esa información? En ¿Quién el me dice? mismo recipiente. Uno, sí señora, debe estar etiquetado muy bien con todo lo que es ingredientes, si tiene, el uso, ¿cierto? Cómo lo debo usar y las precauciones que yo tengo. Pero aparte de eso, debo tener otra información de este tipo de productos. Ahí les voy adelantando. Vamos a tener una capacitación del sistema globalmente armonizado. Ese sistema globalmente armonizado me habla de esto, de sustancias peligrosas, sustancias químicas o elementos químicos. Y vamos a hablar de fichas de seguridad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta que la información de los productos químicos lo puedo yo tener a raíz de de la hoja o la ficha de seguridad de ese producto químico. ¿Listo? Y vamos a tener este 2025, vamos a hablar de ese sistema globalmente armonizado, que es el uso y el manejo adecuado de químicos, de sustancias químicas. ¿Vale? Bueno, eso en cuestión o en temas de peligro. Ahora, riesgo, ¿qué es el riesgo? Me dice acá, se define como riesgo la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición a un peligro que pueda causar una lesión o una enfermedad. Entonces aquí ya estamos hablando de la probabilidad, por eso les comentaba. ¿Qué me puede llegar a pasar si yo interactúo con el vidrio roto de la vitrina? Ah, una cortadura. Ah, bueno, pero una cortadura, ¿cómo? Grave, leve, según, ¿eso en dónde lo podemos evaluar? Pues según el vidrio de la vitrina, qué tan grande es y pues, qué tan grande digamos que la ruptura de ese vidrio, ¿cierto? O qué me podría llegar a pasar si yo manipulo los tacos sin una previa capacitación o conocimiento para manipular energías peligrosas, ¿cierto? Entonces yo empiezo a evaluar ese riesgo. ¿Cómo lo evaluamos? Alto, medio y bajo. Básicamente es así. Alto, medio y bajo. Entonces, alto, obviamente, pues, ¿qué me va a decir a mí? Pues que me puede llegar a pasar algo supremamente grave. Medio, pues ya estamos hablando de que puede haber una lesión con una incapacidad importante. Y el bajo puede ser, listo, el riesgo está ahí, pero yo ya le tengo algunos controles que no, digamos que al interactuar con ellos, pues digamos que si ocurre una lesión, pues va a ser, digamos que leve. Por ejemplo, yo voy a interactuar con esos tacos de energía, pues yo tengo una capacitación sobre ello, de cómo manejar la energía peligrosa, tengo mis elementos de protección, tengo señalización, ¿cierto? Entonces yo le empiezo a colocar ese tipo de controles a ese peligro identificado después de yo hacer la evaluación del riesgo. Si de pronto estoy por acá hablando cosas que no vamos entendiendo, no importa, me interrumpen y aclaramos. ¿Listo? Les voy a dar otro ejemplo. Y siempre acá en esta la idea es que, porque me parece un poco más claro el tema del riesgo y peligro y los controles. Siempre les coloco yo a ustedes el ejemplo de, tenemos la avenida, ¿cierto? Una autopista 5 carriles. Yo debo cruzar esa avenida. Peligro y riesgo, ¿cuál sería? De que lo atropelle él con un auto. Sí, señora Luz Marina, ese sería el riesgo. Perfecto. El riesgo es que me atropelle un carro porque estoy interactuando con quién Con los autos. y con la avenida, exactamente, que en este caso, ¿qué sería?
El peligro. Exacto, el riesgo es que me atropellen, el Y el peligro peligro. es la avenida con los carros. ¿Listo? Si yo no tuviera que interactuar con la avenida, pues yo digo, venga, esa avenida es peligrosa, ¿cierto? No es riesgosa, no, es peligrosa. Entonces, cuando yo asumo el riesgo de pasar la avenida, ahí es cuando yo tengo que evaluarlo. ¿Qué me puede llegar a pasar? Me atropella un carro, una moto, ¿cierto? ¿Qué lesiones puedo tener? ¿Cierto? ¿Qué lesiones yo podría llegar a tener? Entonces, no, fracturas, puede que me digan a mí, no, hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, para mí, esa avenida es peligrosa y está catalogada en rojo, es riesgo alto, ¿cierto? Ahora, ya identificamos el peligro que es la avenida y los vehículos o los carros. Ya sabemos que el riesgo es yo interactuar con esa avenida, ¿cierto? Identificamos el peligro, empezamos a evaluar el riesgo. Ahora, ¿qué controles le pongo yo para disminuir ese nivel de riesgo? O sea, para que está en rojo ahorita, está en nivel alto, ¿qué controles le pondría yo para empezarlo a disminuir a verde? Primer control, yo lo voy a colocar. Le voy a colocar unos topes a la avenida. ¿Para qué? Para que el carro disminuya la velocidad. Primer control, lo coloco allá. ¿Qué otros controles puedo colocar yo? A esa El avenida. peatonal. Pues se puede colocar un peatonal. Por ejemplo, estamos hablando de un peatonal. ¿Listo? Entonces yo empiezo a colocar o a generar esos planes de mejora o a generar esos planes de acción o generar esos controles con respecto al peligro. Un Entonces, semáforo. por ejemplo, un semáforo, entonces tenemos topes, Señalizaciones. tenemos señalización, tenemos semáforo, tenemos, ¿cómo se llama? La cebra, ¿cierto? Y tenemos un puente peatonal. Colocamos tantos controles a ese peligro que el riesgo disminuye. El riesgo ya disminuye, o sea, digamos que el riesgo es muy bajo para que me llegue a mí a atropellar un vehículo, ¿cierto? Eso es lo que hacemos nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Identificamos los peligros y ya ustedes como responsables, ya ustedes como prevencionistas, ¿cierto? En seguridad y salud en el trabajo en sus establecimientos, pues entonces empiezan a identificar el peligro y empezamos a colocar los controles. Por eso les comentaba, venga, ¿será que yo tengo acá el extintor? Venga, yo no tengo el extintor. Yo tengo acá detector de humo. Uy, yo no tengo detector de humo. Luz de emergencia o de pronto no tengo la señalización correspondiente. O no, definitivamente yo tengo una escalera por ahí de 2, de 3 pasos y está dañada, pero la sigo usando, ¿cierto? Entonces yo empiezo a identificar el peligro, evalúo el riesgo y bajo eso pues yo le voy a empezar a colocar unos controles. ¿Listo? Eso es lo que nosotros normalmente realizamos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Un poco más claro el tema de riesgo y peligro? ¿O alguna Sí. duda por ahí? Sí, señor. Listo, Gracias. listo. ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a identificar peligros en sus establecimientos, evaluar el riesgo y empezar a colocar controles. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos dice aquí? Vamos a tener un ejercicio de observación. ¿Listo? Entonces, yo les voy a colocar acá, les va a alumbrar aquí un botoncito rojo, como un círculo rojo, y me van a decir que si es riesgo o es peligro. ¿Listo? Esta personita de aquí por acá titilando, ¿qué pasa con él? Está en riesgo. Es un riesgo, sí señor, riesgo de atropellamiento, Atropellamiento, ¿cierto? sí. Entonces, quiere decir que si está asumiendo el riesgo, esta persona se convierte en un peligro para los vehículos, ¿cierto? Estamos hablando que aquí hay un acto inseguro,
esta persona es peligrosa para la sociedad prácticamente. Se está pasando por donde no tiene que ser. ¿Listo? Otro por acá. Esta personita por acá. ¿Qué pasará con ella? ¿Sí la ven? Está bajando las escaleras. Riesgo. Es riesgo Riesgo de... que se caiga. Exacto. Entonces estamos hablando que ya que hay dos personas que de un control que se le puso a la persona que está por debajo del puente, que le colocamos un control al peligro que es la avenida, ¿cierto? Me está causando otro riesgo que es caída de escalera. ¿Pero por qué? Porque la El chica puente no está señalizado, no puede tiene también, las líneas de altura, de desnivel. puede también entrar el tema de señalización, pero vemos acá que la chica va corriendo por las escaleras. ¿Sí ven? A ver por acá estos, ¿qué tendrán estos de acá? Uy, perdón, uy, perdón. Estos de acá. Que ya hicieron lo malo, o sea, la acción. Y ¿cuál es el riesgo de ellos? ¿Cuál será el riesgo de estos dos que están acá? Caerse. El riesgo ¿Cómo? fue Ah, haber perdón. entrado dentro de la zona delimitada por los trabajadores. Exacto. Ese es Que le el caigan acto. encima a los trabajadores. Saber que están en la parte de abajo y se les puede caer el andamio o Claro, están cualquier en el... herramienta. Una herramienta que se les caiga, lo que Señor, dice la compañía, que se caiga de pronto el andamio, pues están asumiendo un riesgo. Y eso que la barda dice peligro, ¿no? Entonces ahí también lo tenemos que analizar. Miren esto, este de acá. ¿Acá qué pasó? Riesgo, peligro. Peligro. ¿Peligro por qué? Porque ya está Está dentro del bien, hueco. porque hay un hueco. El peligro, si ustedes ven, la alcantarilla está destapada, ¿cierto? Eso es un peligro. Ahí está en el ambiente. ¿Cuál es el riesgo? Pues de que la persona se caiga en la alcantarilla. Entonces aquí vemos un peligro. Ahora, por acá, esta personita por acá, perdón, esta. Un peligro. Un riesgo. Peligro. Ahí pueden caber los dos, peligro y riesgo, ¿cierto? Peligro, la avenida, seguimos hablando de la avenida, y riesgo, pues que yo no tengo que bajarme ahí, ¿cierto? Por el lado que no es. Lo mismo esta personita acá cogiendo el bus, ¿cierto? El primero, pues hay muchas acciones ahí, subiéndose en la mitad de la calle, el otro bajándose a la mitad de la calle. Entonces, si ustedes ven, toda la imagen tiene riesgos, peligros. Y estamos, digamos, aquí el mensaje es que no solamente los riesgos y peligros los asumimos en dónde, en nuestros establecimientos, sino que a nivel general también estamos asumiendo riesgos con respecto a peligros que tengamos, no solamente pues a nivel laboral, en calle y también a nivel, digamos que de nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucha atención y la mente muy abierta a empezar a ejercitarnos, ¿cierto? A identificar los peligros que podamos llegar a tener y si debo o no debo interactuar con esos peligros, ¿cierto? Asumir los riesgos, ¿vale? Bueno. Los factores de riesgo, entonces hablamos de peligro, hablamos de riesgos y hablamos de controles. ¿Listo? Eso es a nivel general en la matriz que nosotros vamos a tener en nuestra plataforma ya versión 2025. ¿Listo? Nosotros hicimos una evaluación de lo que vimos todo el 2024 y vamos a empezar a realizar una tareita de aquí en adelante con los que ingresen a este grupo y es realizar la encuesta
de identificación de peligros o cómo yo estoy percibiendo ya con la información, cómo percibo los peligros y los riesgos dentro de mi establecimiento, dentro de mi droguería. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a tener dos encuestas. Uno, el de participación y dos, el de identificación de peligros y riesgos. ¿Listo? Entonces, esas son las dos tareas del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de factores de riesgo. Entonces, aquí vamos a tener algo digamos que muy específico. Tenemos factor de riesgo. Estamos hablando de que en seguridad y salud en el trabajo hablamos de factor de riesgo biológico, factor de riesgo físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, les pregunto, ¿en la droguería o en mi labor diaria en la droguería tengo riesgo o estoy asumiendo un riesgo biológico? ¿Estoy Sí, señor. expuesto a riesgo? Sí, señor. Cuando la droguería, digamos, cuenta con servicio de inyectología, corre ese tipo de riesgo. Ok, perfecto. Los que tienen inyectología, digamos que el riesgo se incrementa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en contacto prácticamente directo con el paciente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, obviamente, a nivel general, ustedes normalmente, ¿quién entra a una droguería? O digamos que la mayor porcentaje de personas se podría decir que o vienen con una patología, ¿cierto? Con algún tipo de dolencia, enfermedad, o tengo a un familiar de pronto con alguna patología, enfermedad, tengo que ir a la droguería a comprar algún medicamento. Normalmente, ¿cierto? Yo sé que hay cosas más que ustedes también comercializan. Pero yo entro normalmente porque necesito un tema de salud, ¿cierto? Normalmente yo tengo que interactuar con esa persona. Yo ya tengo ahí un riesgo biológico con ello. ¿Listo? Lo que toca, la interacción entre, digamos que vía aérea, digámoslo así, entre el habla, ¿cierto? Entonces yo estoy interactuando con personas que muy posiblemente pues tienen alguna patología. Y obviamente se incrementa el riesgo en el momento de la inyectología porque ya estamos en contacto directo. Para ello, ¿qué controles debo yo tener para el riesgo biológico? Utilizar el tapabocas, lavado de manos. Sí, muy bien. Bueno, lo de la Juan, careta ya no lo utiliza, pero por lo general siempre tener como las medidas de bioseguridad. Exacto, eso es. Entonces, Guantes. guantes, por ejemplo. Entonces, entendamos ahora otra cosa. Ya identificamos peligros, ¿cierto? Ya evaluamos el riesgo, si es medio, alto o bajo, y empezamos a colocar los controles, ¿cierto? Dentro de esos controles hay tres tipos de controles. Hay tres tipos de controles. ¿Listo? Uno que es en la fuente, otro que es en el medio y otro en el trabajador. El último control que debemos tener es el del trabajador. Yo tengo que arrancar por la fuente, por el medio y por el trabajador. Entonces, en el riesgo biológico, por ejemplo, yo he visto droguerías que tienen en la fuente, pues es muy complejo porque la fuente, ¿quién es? La persona que viene enfermita, ¿cierto? O que viene pues con la persona o el familiar enfermo, bueno, XY, ¿cierto? De pronto, esa es la fuente. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Pues yo digo, no, es muy difícil controlar ese tipo o tener un control en la fuente. En el medio, he visto que aún tienen lo que es un acetato o un vidrio. Ahí tenemos un control en la fuente. ¿Listo? Perdón, en el medio, en el medio. En el medio de la fuente y el trabajador. Hay un protector, un vidrio, una lámina, bueno, un plástico, lo que sea. O la vitrina, la misma vitrina, ¿cierto? Eso va ahí. Ahora, en el trabajador, lo que ustedes me estaban diciendo, que los guantes, que el tapabocas, ¿cierto? Que el mismo antifluido, el mismo traje antifluido que yo tengo, ¿cierto? Y hay otro que es muy importante, que es el tema de limpieza y desinfección. Por eso, hace un momento les estaba hablando yo por ahí de lo que es las fichas de seguridad, que eso sería un factor de riesgo químico. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo veo
dentro de mi labor como tal, yo puedo identificar varios peligros y evaluar varios riesgos, ¿cierto? Entonces, uno de ellos importante es el biológico, ¿cierto? Ya el físico lo que tengo que evaluar es, venga, yo tengo ruido en mi establecimiento, tengo disconfort térmico, es decir, tengo mucho frío, mucho calor, estoy expuesto de pronto a, no, es que en mi establecimiento hay bajita iluminación, entonces me estoy desgastando la vista, puede ser. Sí, el químico lo tenemos, ¿por qué? Porque tenemos que hacer aseo, limpieza, desinfección de mi establecimiento, ¿cierto? Mis protocolos que yo tengo que tener. ¿Riesgo psicosocial será que tenemos? Sí, señor, Sí, señor. Y harto. muchísimo. Eh, ¿En dónde lo identificamos ese riesgo psicosocial? Cuando uno va a atender a una persona que muchas veces uno les explica y la gente se pone como agresiva cuando uno les explica las cosas. Me sucedió en un caso Ok, personal con una paciente que le estaba explicando por qué no automedicar antibiótico a su hijo y me dice, ay, es que usted no me viene a enseñar, yo siempre lo he hecho. Yo le dije, por favor, yo de la vitrina hacia adentro estoy en la obligación de explicarle y si usted no lo quiere tomar, pues ya es decisión suya, claro, pero le estoy explicando que no automedique antibiótico a su hijo y me dijo, es que yo siempre lo hago. Y yo le dije, si le vas a dar antibiótico, debe hacerle una frecuencia, debe darle por 7 días. No, es que yo quiero el frasco más pequeño. Le dije, vecina, no. No lo haga con su hijo, ok, le dije, de verdad, y es entrar en una controversia, entonces como que yo dije, Mejor me quedo callada", pero me sacó tanto el mal genio que yo respiré profundo y le expliqué así, de esta vitrina ok, hacia adentro, yo le estoy explicando, si usted lo desea tomar, lo puedes hacer, pero si no, y salió diciendo que era que, ay, me viene a explicar, me viene a enseñar, yo no estoy para que me vengan aquí a decir qué hacer con mi hija, yo le dije, bueno. Me quedé callada, yo le dije, pero pues claro, le cumplí con la función para la cual estamos nosotros, exacto, explicarle y enseñarle. Ya que ella no lo quiera tomar, pues ahí sí. ya es otra cosa. Entonces Claro, como que uno se estresa, se enferma, pues en se realidad como que lo indispone, ponen a uno, lo indispone, sí. exacto, Entonces yo dije, ay Dios mío, tener que uno explicarle a la gente y que lidiar con ese tipo de atender cosas. público es complicado. Entonces Así como que es. uno a veces se estresa por eso. Entonces, exacto, entonces ahí tenemos riesgo psicosocial, es el ejemplo perfecto, el interactuar con el cliente. Hay personas que vienen de mal genio, hay personas que vienen obviamente pues con un estrés también porque pues están enfermos o tienen el familiar enfermo, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a lidiar con eso y eso es el riesgo psicosocial. Otro factor, no es que las ventas están bajitas. Eso es un factor de riesgo psicosocial también. Eso acumula riesgo, estrés, digámoslo así, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede ser? Ventas, el tema de que todo, digamos que las jornadas son largas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones equivalen a riesgo psicosocial, que es donde se carga la persona. Por eso es importante los temas de descanso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el riesgo psicosocial, un control es dormir bien, ¿cierto? Alimentarse bien, tener sus pausas activas, que tanto les hemos hablado a ustedes de pausas activas, hay que también generarlas, ¿cierto? Una pausa activa no solamente es, venga, yo estiro el brazo y venga, yo lo muevo, no, sino también tenemos que realizar pausa activa hacia la mente. Entonces yo en algún momento les comenté, de pronto, venga, miremos, leamos un libro en esas horas de pronto muertas que hay de pronto en la droguería, o los cubos Rubik, que eso también, digamos que dispersa la mente de la carga que tenemos normalmente, ¿cierto? O ver digamos en las noches, tratar de desconectarse también de televisor, desconectarse de celular, poder descansar, tener unas buenas horas de sueño, de calidad de sueño. ¿Listo? Eso nos va a ayudar bastante. Igual eso lo vamos a ver durante todo el ciclo 2025. Vamos a entrar a cada uno de estos riesgos, vamos a identificarlos, vamos a evaluarlos, vamos a generar esas recomendaciones, esos controles para ustedes que los puedan aplicar en sus droguerías. ¿Listo? Riesgo biomecánico tenemos por acá también, riesgo de condiciones de seguridad y fenómenos naturales.
En cuanto al biomecánico, pues eso ya son posturas, ya es sobre esfuerzo en cuanto a lo que es la jornada laboral, ¿cierto? Entonces también lo vamos a ver. Condiciones de seguridad ya viene en tema de, por ejemplo, de accidentes de tránsito, riesgos locativos, riesgos eléctricos, eso también lo vamos a ahondar, pero también lo estamos identificando. Fenómenos naturales, digamos que todos estamos expuestos de igual manera. Ya lo que tenemos que hacer es prepararnos o estar preparados para esos fenómenos naturales. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer en caso de un temblor? ¿Qué debo hacer en caso de un incendio? ¿Qué debo hacer en caso de una inundación? ¿Cierto? Por eso tenemos que empezar a identificar qué riesgos o qué peligros tengo yo en mi establecimiento con respecto a donde está situado. ¿Cierto? No, es que yo estoy al lado de una quebrada. Ah, venga, aquí ahí tenemos un riesgo de fenómeno natural importante. O no, es que yo estoy ubicado en una colina, en una lomita. Ah, tenemos que identificar si de pronto hay remoción de tierra. ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas y tenemos que abrir la mente, como les dije hace un momento, para los temas que son de prevención. Tenemos que estar un paso adelante de lo que pueda llegar a ocurrir. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos por acá, obviamente, vamos a hablar de un riesgo que es el de riesgo vial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos somos peatones, de una u otra manera. Ah, no, yo tengo moto, más aún. No, yo me movilizo en bicicleta, más aún. No, yo tengo mi propio vehículo, tengo un carrito, una camionetica o la camionetota, ¿cierto? No importa, somos actores viales. También vamos a hablar sobre este tema. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos por ahí en cuenta, que también lo debemos evaluar. No es que yo de vez en cuando por ahí me voy y hago un domicilio. Ay, estamos asumiendo un riesgo vial, ¿cierto? Entonces, también vamos a tratar ese tipo de situaciones durante todo el 2025. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan pensando, para que lo vayan analizando. Ustedes van a encontrar en su plataforma la matriz de riesgos actualizada 2025. Esta matriz de riesgos normalmente nosotros la actualizamos mínimo una vez al año o cuando ocurre un accidente o hay una enfermedad de origen laboral. ¿Listo? Entonces nos dice aquí, la matriz de riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. ¿Listo? Entonces ustedes van a encontrar por ahí o el Excel o un PDF donde van a decir, ah, venga, yo tengo acá estos riesgos importantes. ¿Listo? Igual, pues obviamente, la idea es que ustedes nos vayan ayudando a identificar los riesgos. Eso no es que es el único y ya, eso no lo volvemos a evaluar. No, la idea es que lo evaluemos periódicamente, mínimo una vez al año. Entonces, por eso, ahora que yo les voy a enviar un link para que llenen de nuevo la encuesta si están expuestos a ciertos riesgos. ¿Listo? La clasificación en los que acabamos de ver, estamos hablando de biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales, incluyendo seguridad vial, que esto los vamos a ahondar durante todo el cronograma de capacitación del 2025. Entonces vamos a entrar biológico, vamos a entrar a hablar de virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excretas. Vamos a hablar de todo eso y vamos a identificarlo si estoy o no estoy expuesto y qué controles o qué posibles controles podría yo tener. ¿Listo? Eso lo vamos a tener a partir del mes de marzo, si no estoy mal, que recuerdo acá. ¿Vas listo? Bueno. Yo les voy a colocar acá unas imágenes y ustedes me van a decir qué tipo de riesgo es, qué factor de riesgo es. ¿Listo? Entonces, para que por favor todos mirando la pantalla, por favor. ¿Listo? ¿Este riesgo a qué equivale? Las bocinas de los carros. Riesgo auditivo. Ingeniero, qué pena, me voy a desconectar unos 3 minuticos que tengo que desplazarme a un lugar y ya vuelvo a me conectar. Tranquila, tranquila. Sería físico. Un físico.
Físico, perfecto, claro, Físico. por eso estaban hablando de ruido, de bocinas, perfecto. Ese es el riesgo físico en cuanto a ruido. Muy bien por ahí, perfecto que la tengan clara. ¿Este cuál será? ¿Qué será ese Riesgo riesgo? natural. Riesgo natural. Exacto, Riesgo natural. fenómenos Riesgo naturales. Sí. Fenómenos naturales se llama Fenómenos esto. Riesgo naturales. Fenómeno natural. Perfecto. Sí, señores, sí, señoras. Bueno, este, Físico, Biomecánico. 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 biomecánico, muy bien. Perfecto. Este de acá, Biológico. muy No, bien. perdón. Sí, sí, sí. Biológico. Sí, Biológico. biológico. Ellos Biológico. transmiten enfermedades, virus y bacterias. Sí, Muy señor. bien. Este por aquí. Psicosocial. Psicosocial, sí. Psicosocial. Muy Psicosocial. bien, sí, señores. Psicosocial. Este por acá. Físico. No, Físico. señora. No, Condiciones de seguridad. no, ¿Eso es señora. industrial? Fenómeno No, natural. ¿Eso es no, industrial? Feno- no, Biológico, biológico. no, este Ay, de acá. Químico. Riesgo ¿Cuál? químico. Riesgo Riesgo químico. químico. Muy bien, Químico por gas. sí. muy bien, químico. Muy ¿Y de este Ramos, qué de será? Ramos. Buenos días. ¿Este qué será? Ay, perdón, perdón. Este. Ese es Biomecánico. físico. No, Biomecánico. ni mecánico ni físico, porque ya pasamos por ahí. Biológico. Seguridad. Condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad, exacto. Por ahí Sí. nos hablan de lo que es riesgo locativo. Muy bien. Perfecto. No, están muy bien con el tema de identificación de peligro. La tienen clara, ya estamos muy enfocados a lo que es riesgos y peligros y eso es lo que necesitamos, porque la base de la seguridad y salud en el trabajo es esta, es identificar el peligro y evaluar el riesgo, ¿cierto? Esa es la base, esa es la base de la seguridad y salud. Si yo identifico el riesgo, perdón, si yo identifico el peligro y evalúo el riesgo, pues yo ya voy a tener temas preventivos y no me va a pasar ni el accidente ni la enfermedad. ¿Listo? Entonces, muy bien, felicitaciones por ello. Ya tenemos un poco más claro lo que son los riesgos y peligros en nuestro establecimiento y, como les comento, abramos la mente a identificar los peligros. Vamos a hacer netamente prevención. ¿Listo? Realizando Perdón, ingeniero. Señora, ¿Me puede reforzar un poquito donde sale la imagen de las llamas? lo de las llamas, eso es riesgo químico. Químico. ¿Por qué riesgo químico? Porque en temas, perdón, por acá, en el tema de químico, Sí, ¿qué es? señor. ¿Cierto? Es un gas y me puede intoxicar. Lo que hace el gas como tal es quitar el oxígeno del ambiente y me asfixia. Eso lo vamos Bueno, a ver precisamente en riesgo químico. ¿Listo? bueno, muchas Entonces, gracias. por el tema de gas. Sí, señor, muchas ¿Listo? gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, realizando la evaluación con lo que ustedes contestaron el año pasado, seguimos teniendo este importante o estos tres riesgos importantes que ustedes tienen. Uno, el biomecánico, que está en el puesto número 3. El 2, que es el riesgo biológico. Y en primera instancia, o el riesgo más importante o el más alto es condiciones de seguridad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes están expuestos, tienen unos horarios largos, extensos, ¿cierto? También atienden en horas de la noche, ¿cierto? Y pues estamos hablando de, pues, que nos pueden llegar a atracar, a robar. Y entonces no es que, digamos que sea muy frecuente, sino es la consecuencia.
¿Qué me puede llegar a pasar a mí si me vienen a mí a atracar o me pueden venir a robar, por ejemplo? Entonces seguimos con condiciones de seguridad por el tema de robos o atracos, ¿cierto? Hurtos, robos o atracos. Segundo, el tema biológico, porque estamos expuestos siempre a cualquier tipo de patología, virus, bacterias. Y el biomecánico, pues porque las jornadas son altas, ¿cierto? Puedo estar de pie, puedo estar sentado, puedo manipular de pronto cargas en el momento que lleguen los pedidos, ¿cierto? Entonces seguimos con estos, manteniendo estos tres. Igual, pues la idea es que sigamos, los vamos a seguir evaluando. Ya en el futuro, pues vamos a empezar a verificar, digamos que hay droguerías o compañeros o colegas suyos que tienen unas condiciones especiales, ¿cierto? Entonces que de pronto pueda cambiar el tema de los riesgos el orden de los riesgos, ¿cierto? Pero en general, para las droguerías es este. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad de este estándar? Es diligenciar la encuesta de identificación de peligros y riesgos, que ya se las voy a colocar acá en el chat. ¿Listo? Entonces, para que por favor no se me vayan a ir sin diligenciar. Recordemos, todo estándar, toda sesión sincrónica con ustedes va a tener un link donde vamos a tener la asistencia y la evaluación de lo que acabamos de ver. ¿Listo? Para este año vamos a tener con un 80% mínimo, la idea es que tengan el 100%, pero si yo tengo entre el 80 y el 100%, vamos a dar la constancia y los vamos a pasar de salón. ¿Listo? Para garantizar que ustedes hayan entendido el tema tratado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Denme un momento.